Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con la serie expositiva Pelea la buena batalla y leemos en la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos en el capítulo 9 desde el versículo 17 al 27. Leemos la palabra de Dios que nos dice de la siguiente manera: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpeaba, respondió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, oramos, Señor, en esta oportunidad que tenemos este día 24 de diciembre de 2021, Señor. Queremos orar, Señor, y depositar esta preciosa palabra en sus manos, y que a la hora que esta palabra sea expuesta, Señor, sea de mucha bendición para nuestras vidas. Señor, enséñanos. Señor, háblanos. Señor, instrúyenos con tu palabra en esta hora, y permite que el Espíritu Santo pueda preparar nuestro espíritu, nuestro corazón y nuestra mente para recibir, mi amado Señor, de su poderosa y preciosa palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mis amados hermanos, en esta ocasión quiero compartir con ustedes la lección número 8 de la serie titulada Pelea la buena batalla. Hoy estamos compartiendo la lección 8, que se titula Campos de batalla. Y en una primera sección de este campo de batalla vamos a hablar de la incredulidad. Una batalla de la fe es la batalla contra la incredulidad. A manera de introducción, solo quiero mencionarles que solo hablaremos del primer punto de esta lección, que se titula La batalla de la fe es la batalla contra la incredulidad. A lo largo de la serie titulada Pelea la buena batalla, hemos venido hablando del corazón y de la batalla que tenemos diariamente con los deseos pecaminosos de nuestro corazón, y de cómo tenemos esa lucha constante con nuestro corazón. Y hoy, en este día, en esta oportunidad, hablaremos de los campos de batalla. Y en esta ocasión hablaremos de la incredulidad. Y tomaremos el pasaje de las Escrituras en el Evangelio de Marcos, cuando este personaje le dice a nuestro Señor y Salvador Jesucristo que ayude a su incredulidad. Mis amados hermanos, nosotros debemos de creer en Dios y en su Evangelio y en todas sus promesas y maravillas. Si la Biblia nos dice que Dios es santo y poderoso, así es, Dios es santo y poderoso. Si las Escrituras nos dice que Él es nuestro Salvador y que ha perdonado todos nuestros pecados, así es, porque Dios nos ha salvado y nos ha perdonado.
Y no solamente nos ha salvado y perdonado, nos ha hecho sus hijos. Pero en el mundo en que vivimos, está plagado del mal. Y Satanás tiene el control de él. Como lo dice la Escritura, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz del Evangelio de Cristo no resplandezca sobre ellos. Mis amados hermanos, ¿qué es la incredulidad? Bueno, la incredulidad en nosotros se puede decir que es la ausencia de fe en nuestras vidas. La incredulidad no es más que la ausencia de la fe. Es la falta de credibilidad a la verdad. La incredulidad es una consecuencia del pecado. La incredulidad es el cemento que endurece un corazón para no creer en algo o en alguien. En esta ocasión, en nuestro Dios y en nuestro Señor Jesucristo. La incredulidad surgió junto con el mal, cuando el hombre cambió la fe por la razón. La incredulidad se origina en las personas cuando creemos que Dios es hombre como nosotros, o sea, cuando lo reducimos a nuestra humanidad. Si llevamos la incredulidad al ámbito natural, nos damos cuenta que tenemos muchas razones para no creer en los hombres a causa de sus mentiras y engaños. Pero Dios es un caso totalmente distinto. Dios no miente ni tampoco engaña, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. A muchas personas se les hace difícil creerle a Dios, porque piensan que Dios es hombre, cargado de faltas y errores. Mis amados hermanos, tu confianza crecerá a medida que crece tu relación con Dios. Es difícil creer o confiar en alguien que aún no conocemos. Esta es otra causa por la cual muchos no creen en Dios. Por eso, la grandeza de nuestra fe dependerá del conocimiento revelado que tengamos de Dios. Mayormente, la desconfianza viene a nosotros cuando alguien nos miente y nos falta continuamente. Cuando alguien nos traiciona, como resultado de esta falta se origina la desconfianza. Cuando conocemos a Dios, nos damos cuenta que Él es perfecto y que no hay maldad ni engaño en su corazón. Por lo tanto, Él nunca nos fallará y todo obrará para nuestro bien. ¿Hay consecuencias de la incredulidad en nuestras vidas? Sí, hay. Una de las consecuencias te quita el acceso a los milagros, ya que los milagros se reciben por fe. Otra consecuencia es que cierra tus ojos a la realidad, te opone a la verdad, te aparta de Dios y su voluntad. Aquel que no cree en Dios niega su existencia. Te quita el acceso a lo sobrenatural, por lo tanto te lleva a vivir un evangelio religioso carente de poder y de cambio. Cuando no creemos en lo sobrenatural, volvemos a Dios un ser muy limitado, sujeto a tiempo y espacio. La incredulidad también te lleva a la desgracia, te lleva a desagradecer a Dios. ¿Se puede identificar un incrédulo? ¿O se puede identificar un incrédulo o la incredulidad en alguien? Sí. ¿Cuáles son las características de un incrédulo? Bueno, el incrédulo todo lo razona, aún los mandatos divinos de Dios. Soy estudiante universitario, hago mucho uso de la lógica y la razón para resolver ejercicios matemáticos, pero cuando se trata de los asuntos de Dios, no puedo poner la mente donde debo poner la fe. Dios no se mueve por tu mente, Dios se mueve por tu fe. Esta es una de las tantas razones por las cuales el Espíritu Santo no tiene movimiento en la vida de muchas personas. Dios nos manda a vivir por fe, por una sola razón: quitarle los límites a Él para operar en todo tiempo y en todo lugar. Si hacemos uso de la fe continuamente, veremos a Dios moviéndose. Sabemos que muchas de las cosas que Dios mandó hacer en su palabra carecen de sentido lógico. Por lo tanto, cuando Dios nos manda a hacer algo, debemos de hacerlo con fe y no buscar el cómo lo hará,
en este caso la razón. Cuando Dios te manda a hacer algo, es porque Él respaldará su palabra. A veces somos desobedientes. La desobediencia es una consecuencia de la incredulidad. La idolatría. Muchos viven en idolatría porque nunca conocieron a Dios. Cree que solo de letras y no de corazón. El incrédulo proclama que Dios sana, pero nunca ha orado por un enfermo. Es ingrato. Esto llama a suerte a lo que recibió por gracia. El incrédulo llama imaginación cuando Dios le habla. El incrédulo tiene que ver para creer. Mis amados hermanos, la persona que es incrédula tiene que ver para creer. Tenemos el caso de Tomás. Cuando Jesucristo se presentó, cuando los discípulos le dijeron que Jesucristo había resucitado, lo primero que dijo Tomás fue: mientras yo no vea sus manos y los huecos en sus manos y no meta mis manos en su costado, no voy a creer. El incrédulo tiene la palabra como un libro más y no como su realidad. El incrédulo tiene a Dios como último recurso para resolver sus problemas. El incrédulo ve los problemas más grandes que Dios. El incrédulo vive sin esperanza y si la tiene, la pierde con mucha facilidad. Al incrédulo se le hace difícil conocer a Dios. Al incrédulo siempre está agotado porque no descansa en el Señor. Siempre depende de sus propias fuerzas. El incrédulo es muy inseguro porque confía en Dios de labio y no de corazón. El incrédulo, mis amados hermanos, no conoce la santidad. Y con esto, mis amados hermanos, damos inicio a nuestro primer encabezado, que se titula Una batalla de fe es la batalla contra la incredulidad. Se lo vuelvo a repetir. Una batalla de la fe es la batalla contra la incredulidad. Vamos a hablar de Tomás. Tomás el incrédulo. Es el título que le vamos a poner en esta noche. Tomás el incrédulo. Es una expresión común incluso en nuestro lenguaje moderno. Se refiere a uno de los discípulos de Jesús, que se asocian a menudo con una sola palabra, la duda. Él es visto como un pesimista natural, un hombre muy responsable para tomar el punto de vista abatido, esperanza del futuro y ver el lado más oscuro de todo. Tiene los ojos de la oscuridad de la muerte. Señor, no sabemos a dónde vas y cómo podemos saber el camino. Esto dijo Tomás cuando Jesucristo se refería diciendo que Él va hacia el cielo donde están nuestras moradas celestiales y sabéis el camino. Entonces Tomás le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? No conocemos el camino. Entonces cuando Jesús le responde: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Mis amados hermanos, no tenemos ninguna duda de que Tomás amaba a Jesús, incluso lo suficiente como para estar dispuesto a ir a Jerusalén y a morir con él. Al enterarse de que Lázaro estaba enfermo, Jesús dijo a sus discípulos que iban hacia Judea. Tomás dijo: vamos también vosotros para que muramos con él. Si él fuera aquel pesimista antes de la muerte de Jesús por la crucifixión, ¿qué iba a hacer con la muerte de Cristo? Después de la crucifixión de Jesús, Tomás era un hombre destrozado que quería estar solo para sufrir. Tal vez con razón puede ser escrito como beligerante en su pesimismo. Cada vez que vemos a Tomás, es un día de tristeza espantoso. No tenemos ninguna imagen de Tomás o cuenta de nada de lo que hizo o dijo en los días de sol. Tal vez esto nos ayuda a entender sus respuestas a Jesús y lo que está sucediendo a su alrededor. Él tiene un montón de parientes en nuestros días. Sin embargo, observaremos que Jesús es el método utilizado con Tomás. No es inusual. En su trato con nosotros, su comprensión de Tomás era perfecto y con paciencia le llevó
a una fe madura. Tomás nos ayuda a comprender lo que Jesús estaba enseñando a sus discípulos durante sus apariciones de la post-resurrección. Los que amaban en la tierra tuvieron que aprender a vivir sin el aspecto físico de Cristo, lo verdadero, de ver, tocar y escuchar de Él. No habría ya más que sentarse a la mesa con Él y llenar la mente con sus palabras, pero ahora aprenderían a caminar por fe, no por vista. Si caminaría con ellos, se sentaría con ellos, comería con ellos, pero de una manera más profunda. No estaba limitado por el espacio y tiempo. Aquí hay una tremenda lección para nosotros que debemos de aprender. Jesús eligió cuidadosamente a sus discípulos a venir y aprender de Él. Tomás, un gemelo, era uno de esos hombres escogidos. Jesús escogió a Tomás como un discípulo. Los 4 evangelios tienen a Tomás en la lista de los apóstoles de Jesús. Mateo, Marcos menciona solo una vez. Lucas lo muestra una vez en su evangelio. En Hechos, Juan nos da 8 referencias de Tomás como discípulo de Jesús. Fue elegido y nombrado por el Señor Jesús para ser uno de sus seguidores. Jesús dijo: ya no os llamo siervo, pero os he llamado mis amigos. Tomás estaba con Jesús cuando resucitó a Lázaro de entre los muertos. Después de que Jesús curó al ciego en el templo de los fariseos, y el Sanedrín trató de matar a los 2 de ellos, Jesús salió de Jerusalén. La palabra llegó que su amigo Lázaro de Betania, en un suburbio de Jerusalén, estaba cerca de la muerte. Tomás estaba con los discípulos cuando Jesús le dijo que Lázaro ya estaba muerto. Al escuchar la noticia de que Jesús va a Betania, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Tomás estaba preocupado acerca de la muerte de Jesús. Él sabía perfectamente la actitud de los líderes religiosos en este momento. Había muchas posibilidades de que iban a arrestar a Jesús y le darían muerte. Sin embargo, Jesús estaba preocupado de lo que Tomás creería en él. Tomás sin duda habría oído el encuentro con Marta en los versículos 23 y 27. Con respecto a la resurrección, Tomás estaba ahí cuando Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos. En Juan 11, 38, 45. Los hombres quitaron la piedra de la boca de la tumba según el mandato de Jesús. Jesús oró al Padre y cuando terminó gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo: desatarlo y dejarlo ir. Jesús más tarde sería enterrado en esta misma manera. Tomás llegó a Jerusalén para morir con Jesús. Fue testigo del Maestro, de la muerte, a llamar a él muerto a la vida. Tomás estaba tan preparado como los otros discípulos para creer en la resurrección, pero junto con los otros nunca entendieron la predicción de la resurrección de Jesús. Jesús preparó a sus discípulos para su propia muerte. Tomás estaba con Jesús mientras trataba de prepararlos para su crucifixión. Desde el momento en que Jesús resucitó a Lázaro entre los muertos, los líderes religiosos buscaban una oportunidad para matarlo. Celebraron la cena de la Pascua juntos y Jesús pasó un tiempo preparándolos para la muerte el día siguiente. Esa noche, en el aposento alto, Tomás escuchó las palabras de aliento de Jesús acerca del cielo. De hecho, la respuesta de Tomás a estas palabras es vivida. Tomás dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieras, también a mí, Padre, conociera. Y desde ahora me conocéis, lo conocéis y lo habéis visto.
Antes del final del día, Jesús será crucificado. Y 3 días después será levantado entre los muertos. Jesús apareció a los 12. Después de la resurrección, según Juan 20:24, Jesús apareció a los 12. No se nos da la razón de por qué Tomás no estaba con los discípulos cuando Jesús apareció primero a ellos en el día de su resurrección entre los muertos. Pero él era el culpable de negarse a aceptar el testimonio de sus amigos cuando ellos le aseguraban y le decían que habían visto a Jesús resucitado. Tenemos la recreación de Tomás con el testimonio de los otros discípulos, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos. Cuando Jesús se presentó, le dijeron, pues los otros discípulos hemos visto al Señor. Y él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. ¿Cómo dijo Tomás? Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en lugar de los clavos, y meto mi mano en sus costados, no creeré. Sus palabras suenan con un tono algo obstinado en su incredulidad. Imaginé la emoción cuando otros discípulos se reunieron con él. No creo que estaban con calma tratando de persuadir a Tomás que Cristo estaba vivo. Ellos estaban muy emocionados y llenos de seguridad. Ellos querían que su amigo tuviera la misma sensación de alivio emocional y la paz, a sabiendas de que su Salvador estaba vivo, que Jesucristo había resucitado. Tomás no estaba impresionado con su entusiasmo. No estaba convencido por su testimonio. Lo mismo pasa hoy en día cuando nosotros predicamos de Jesús, cuando predicamos de nuestro Señor y le hablamos a la gente y le invitamos a la iglesia, le hablamos de su poder, de su deidad. No nos creen. No nos creen. Porque hay muchas personas que no las convencemos con nuestras propias palabras. Solamente el Espíritu lo puede hacer. No está convencido por su testimonio. No se los tomaría incluso por fieles compañeros que fueran. Muchas veces nos pasa eso a nosotros cuando estamos desconfiando del poder y la deidad de Dios. Cuando nos enfrentamos a un problema. Cuando sabemos que Dios puede sanarnos de alguna enfermedad, pero dudamos en que Dios lo puede hacer a su manera, no a nuestra manera, porque cuando confiamos en nuestra manera, Dios no lo hace, pero cuando confiamos en la manera de Dios, Él sí lo hace. Él había sido llenado con el horror a la vista de las heridas sangrientas de Jesús. Tomás declaró que no iba a creer a los rumores hasta que esas heridas manifestaron la identidad de Jesús. El rey Jorge V dijo, si tengo que sufrir, déjame ir a sufrir solo. Esa fue la actitud de Tomás. Tomás pidió más pruebas. Qué trágico cuando en nuestra incredulidad nos sentimos orgullosos de exigir más pruebas de las que ha dado un grupo de hombres veraces, creíbles. Estos testigos creían que habían visto con sus ojos y escuchado con sus oídos. Les habían tocado con sus propias manos. ¿Cómo podrían sus 5 sentidos ser más confiables que el testimonio combinado de 10 hombres que todos lo vieron al mismo tiempo? ¿Cómo podía rechazar el testimonio de 10 testigos pensando que sus sentidos les había engañado? ¿O que sus 5 sentidos podrían ser más confiables y mejor que el de ellos? Por otro lado, está el no creyente que se nutre de la duda. A él le gusta, lo disfruta, se divierte y vive por ella. Le gusta ir y decir a los demás su preocupación. Por lo tanto, tenemos que distinguir entre el que duda y el honesto, y el corazón malo de incredulidad. El que duda y es deshonesto tiene una profunda repugnancia a dejarse convencer por la verdad objetiva.
Él está más que irritado cuando se ve obligado a enfrentar alguna teoría favorita de la incredulidad. ¿Lee usted por un lado de la cuestión cortejando las dificultades con entusiasmo, incautación o nuevas objeciones? ¿Está provocado en lugar de agradecer cuando se quita alguna duda? Un verdadero escéptico abiertamente, honestamente busca la verdad sin importar el resultado. Una duda honesta es una cosa, pero un corazón obstinado de la incredulidad es otra. El método de Jesús fue para que Tomás reflexionara sobre lo que los discípulos habían dado testimonio de él durante 8 días. Tengo serias dudas de que si podía alejarse de aquellas palabras inolvidables de los testigos. Me gustan mucho los escritos creativos y estimulantes de C.S. Lewis. Cuando usted examina su vida, encuentra que había 2 caminos convergentes que llevaron a ese erudito británico brillante de regreso a la fe, que él tan feliz había renunciado antes de su vida. Uno de ellos era el funcionamiento de su mente, particularmente por lo que trató de dar sentido a él. El hecho curioso de que la humanidad parece, con pequeñas variaciones culturales, para tener un sentido de una ley universal, moral y objetiva, mientras que frenéticamente desobedecen las exigencias de esa ley, el otro camino era el camino del romance o gozo, la experiencia de un anhelo cuyo objeto era desconocido en su razón finalmente pulida. Era incapaz de explicar. A la edad de 30 años, con tristeza sentía que Dios se acercaba a él como un erudito cristiano, de la misma distinción y habilidades, y le rodeaban. El sabueso de los cielos, el Espíritu Santo, no lo afloja. Usted debe imaginarse. Usted debe imaginarme solo en ese cuarto, en Magdalene, noche tras noche, sintiendo cada vez que en mi mente se elevaba, incluso por un segundo de mi trabajo, el enfoque constante, implacable de aquel quien yo tan intensamente deseaba no conocer. Aquello que me daba mucho miedo por fin había llegado a mí. En el término de la Trinidad de 1929, cedí y admití que Dios era Dios. Y me arrodillé y oré. Quizás esa noche era el más abatido y renuente convertido en toda Inglaterra. Y finalizo con lo siguiente. Tomás se reunió con Jesús resucitado. Por lo que podemos decir, era únicamente para eliminar las dudas de Tomás que nuestro Señor se apareció a los discípulos reunidos el domingo siguiente. El apóstol Juan trae su evangelio a un punto culminante con lo que sucede a continuación. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas. Se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. No sabemos si los discípulos esperaban un aspecto fresco del Señor Jesús en ese día. Pero no deja de ser significativo que después de una semana sin incidentes, Jesús apareció el domingo siguiente. La situación que tenemos ante nosotros es un duplicado exacto del versículo 19. En silencio y de pronto, como antes, sin previo aviso, sin apertura de puerta, Jesús aparece exactamente como lo hizo hace una semana. Él de repente estaba en medio de sus discípulos y los saludaba exactamente con lo mismo: paz a vosotros. Sorpresa, sorpresa, sorpresa indecible. A continuación, la vergüenza repentina como inesperada. Tomás se dio cuenta que su Señor había oído su ultimátum. Y la incredulidad obstinada, hosco, Jesús simplemente repitió casi las mismas palabras: duro, rudo, desnudo.
la cruda prueba que Tomás había propuesto a los otros discípulos. Jesús se dirigió a Tomás, que es el último de los discípulos a creer que Cristo había resucitado de entre los muertos. Jesús no lo regañó. Jesús tampoco lo menospreció. Las palabras de Jesús fueron: respira en perdón. Sus palabras respiraron en perdón. Y el estímulo a la fe de Tomás, Él trae a Tomás a la seguridad, así como lo hizo con los otros discípulos. La fe de Tomás se profundiza con la aparición de su Señor resucitado. Jesús le dice: Tomás, ¿tú querías las evidencias? Tomás, ¿tú querías las pruebas? Mira, vea por usted mismo. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro con ellos. Tomás, llegó Jesús estando a las puertas cerradas. Se puso en medio y le dijo: pasa a vosotros. Luego dijo: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Jesús dijo: porque me has visto, has creído. Tomás, porque me has visto, has creído. Tomás, creíste. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Jesús estuvo de acuerdo exactamente con las demandas de Tomás, las pruebas. Jesús le contestó a Tomás como si él mismo había estado escuchando cada palabra que Tomás había dicho a la hora de hacer sus demandas. A los discípulos en el versículo 25, Jesús no se ha visto durante una semana. Nunca he leído este versículo sin preguntarme a mí mismo: ¿quién le dijo a Jesús? ¿Quién le dijo a Jesús lo que Tomás había dicho? Pues nosotros ahora sabemos y entendemos que Dios está en todo lugar y que Dios conoce nuestro corazón y los pensamientos más profundos de nuestro corazón y los discierne de tal manera que Él sabe todo lo que pensamos y queremos hacer. Nadie le dijo a Jesús. Nadie llegó, ni de esos hermanos que llegan a contarle todo a otro hermano. No, aquí fue un caso muy diferente. Aquí fue un caso muy particular. Aquí Cristo sabía lo que Tomás había dicho en su momento. El hecho de que Jesús estaba ahí todo el tiempo, Jesús había escuchado todas las palabras. Jesús estaba ahí con ellos todo el tiempo, así como está con nosotros en este momento, en todo tiempo, en todo lugar. El hecho de que Jesús estaba ahí todo el tiempo, Jesús había escuchado todas las palabras que Tomás había dicho. La hora de hacer sus demandas, Jesús se encontró con cada una de las demandas absurdas de este discípulo. Dejó que Tomás estableciera sus demandas y Jesús lo derribó con sus pruebas. Jesús extendió las manos para la inspección de Tomás. Luego, con la vergüenza, la confesión gozosa y humilde, declaró: mi Señor y mi Dios. Tomás está satisfecho con la prueba, precisamente lo mismo que los otros discípulos. Tomás queda completamente fuera de la preocupación por sí mismo y no ve más que a su Señor. Su alma descansa en la persona delante de Él. Cristo lo capta. Esta es una confesión clara y poderosa por Tomás. Por otra parte, nuestro Señor aceptó la declaración de su deidad como la verdadera expresión de fe. Lo hermoso del método de Jesús con Tomás es que está ofreciendo a todos los 11 de los discípulos muchas pruebas indubitables, evidencias demostrativas de su resurrección. Hechos 1:3 dice: a ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús no se limitó a responder duda de Tomás, pero hay de todos los que Tomás en el futuro.
Todos los 11 discípulos fueron testigos de su resurrección. Sus testimonios se destacan por ser milagrosos en todas las edades futuras. 50 años después de la resurrección de Jesús, el apóstol Juan escribió lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, pues la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tomás vio y experimentó las mismas evidencias demostrativas como cada uno de los otros apóstoles. La iglesia primitiva no tiene solo 2 o 3 testigos auténticos, sino una multitud que vio al Señor resucitado con vida. Tomás fue uno de los 12, su fe había sido probada y era puro. Y no solo la iglesia primitiva, sino la iglesia actual. Tenemos muchas pruebas, tenemos mucho conocimiento. Ahora somos una multitud de creyentes que hemos creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos una multitud que espera en Cristo Jesús. Somos una multitud que confiamos en Él y que nuestra batalla de la fe es contra la incredulidad de muchas personas que aún no aceptan, que aún no creen, que aún no han decidido confiar y depositar su confianza en Jesucristo. Mis amados hermanos, yo les invito en esta hora a que no seamos incrédulos, a que empecemos a creerle a Dios, a que empecemos a confiar únicamente en Dios, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro respaldo. Y los amigos que me escuchan en esta noche, solo déjenme decirle que hay un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, que perdona todos sus pecados. Solamente de creer y confiar en Él y depositar la fe en Jesucristo, y Él los perdonará y Él los hará nueva criatura. Pero solamente debemos de confiar y creer y no dar uso a la razón. ¿Cómo es posible, dirán algunos, que Dios me va a perdonar siendo una persona mala? Siendo una persona que ha vivido una vida desordenada. Sí es posible, para Dios no hay nada imposible. Debemos de hacer a un lado la razón. Debemos de hacer a un lado la razón y empezar a confiar en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesús le damos gracias por su santa y bendita palabra que fue expuesta en esta hora, Señor. Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Señor, permítenos creer y confiar únicamente en usted, Señor. Que no confiemos en nuestra capacidad, que no confiemos, Señor, en nuestros méritos, que no confiemos, Señor, en nuestras capacidades, Señor. Señor, yo reconozco y reconocemos cada uno de nosotros, Señor, que somos incapaces de salvarnos, que somos incapaces de hacer cosas por nosotros mismos, que somos incapaces, Señor, de caminar esta vida en este mundo sin usted. Por eso su palabra nos enseña que apartado de usted nada podemos hacer, Señor. Y hoy, Señor, queremos invitarlo a nuestra vida, para que usted tome el control de todas nuestras decisiones, para que tome el control de nuestra vida y que usted pueda ser glorificado en todo lo que hacemos, Padre. En el nombre de Jesús, oramos en esta ocasión. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.